vivo y en directo. Mucha expectativa, un día muy emotivo para todos y todas, para la mayoría de los argentinos que queremos salir adelante, que confiamos en este momento tan histórico donde la llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante de la pandemia, ¿no? Esta pandemia de coronavirus que tiene de rodillas al mundo, que tiene a la Argentina también muy golpeada, pero empezamos gracias al esfuerzo y al trabajo, no solo de quienes me acompañan hoy en la mesa, el Ministerio y el Ministro, y en él todo su equipo de trabajo, de Salud, Ginés González García, y el embajador de Rusia, con el que también, como ustedes bien saben, este fue un acuerdo país-país y hemos tenido que trabajar desde las relaciones internacionales y estrechando las relaciones exteriores con el pueblo de Rusia y fundamentalmente con el Centro Gamaleya, que es quien ha desarrollado esta vacuna. Estamos confiados en continuar con este proceso que se inicia hoy, que seguramente será parte de las preguntas que tengan ustedes y que con todo gusto vamos a estar contestando, de cómo el día de hoy se inicia el proceso con la llegada de la vacuna, el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas. Como se comprometió el presidente y como estaba rubricado en el contrato que hemos firmado, las primeras vacunas han llegado a nuestro país, han llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre. Había algún escepticismo, pero como siempre decimos nosotros, no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas y continuar con esta ética del cuidado que el presidente nos promueve permanentemente. Cuidado de la salud, primordialmente, y cuidado de los argentinos y argentinas a la hora de poder sobrellevar este momento que, insisto con esto, hoy estamos muy contentos, con mucha esperanza, con mucha expectativa y tenemos que seguir cuidándonos, porque todavía la pandemia sigue y necesitamos reforzar y redoblar las medidas de cuidado para poder ir acompasando los tiempos que necesita madurar esta campaña de vacunación que se inicia en breve en nuestro país. Muchísimas gracias. Yo le doy la palabra al embajador que quería también brindar un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, queridas amigas. Hoy es un día importante. La vacuna rusa contra el coronavirus ha llegado a la República Argentina y junto con ella llegó la esperanza de liberación del miedo por la pandemia en que hemos vivido casi un año. En Rusia, la campaña de vacunación recién empezó y cada dosis de Sputnik V ahora tiene valor especial. Pero en estos tiempos difíciles, damos la mano de ayuda a la Argentina, que es uno de los primeros países en toda América Latina al recibir el producto ruso. Como se dice en Rusia, un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. Esperamos que nuestra vacuna ayude a salvar vidas de millones de argentinos. Es segura y eficaz. Detrás de sus creadores están las tradiciones gloriosas de la ciencia rusa, una de las más avanzadas en el mundo. Estoy seguro de que las relaciones de la amistad sincera y la asociación estratégica integral que unen a Rusia y Argentina recibirán ahora un nuevo impulso para su desarrollo. La pandemia la venceremos juntos. Sputnik V y la victoria ahora tienen el mismo símbolo que es un simple gesto. Adelante Rusia, adelante Argentina. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Le damos la palabra también al muy contento, de Salud. Obviamente muy contento, un larguísimo trabajo, con la colaboración, por supuesto,
del embajador y por supuesto todo el gobierno. No es un trabajo, hoy es un eslabón importantísimo, un trabajo que empezó hace muchos meses de búsqueda de vacunas en distintos lugares del mundo. Eran todos proyectos, no sabíamos cuál iba a llegar primero a ser aprobado. Y bueno, obviamente la decisión del presidente fue realmente asegurar la vacunación a los argentinos al comienzo de la vacunación en otros lugares del mundo. Y claramente somos un país que estamos entre los primeros en comenzar y vamos a ser también uno de los países que vamos a terminar vacunando a gran parte de la población argentina. Por eso digo, es un camino que hemos hecho con mucho tiempo. Yo agradezco también un poco a la buena disposición y al permanente intercambio que hemos tenido de información que acelerara los procesos de validación de cualquier vacuna, y en ese sentido hoy empezamos un nuevo camino que también es un camino de esperanza, un camino de fabricar futuro, de devolverle futuro a los argentinos, que esta es una intención del presidente y del gobierno, no solo en el tema de la pandemia. Y en ese aspecto estamos claramente junto con todas las provincias por iniciar este camino. Y tal como dice el jefe de gabinete, nuestra preocupación en estos días, nuestra felicidad por la vacuna está, pero también nuestra preocupación, porque realmente, como seguimos siempre, la pandemia no pasó, de tal manera que es indispensable preservar las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, reuniones con no muchas personas, aire libre, distancia, todas esas cosas que sabemos. Y que ahora que tenemos una esperanza concreta, que es la vacuna, debemos todavía reforzar más esas medidas para que cuando haga efecto esa esperanza en todos los argentinos. Así que nada, reitero, un día de felicidad para todos. Buen día, Guillermo Murphy de A24. Al jefe de gabinete le quería consultar cuándo va a ser el próximo envío de vacunas hacia aquí, hacia la Argentina, y cuándo va a comenzar concretamente este operativo de vacunación. Y al ministro Ginés, sobre la preocupación, ministro, de los adultos mayores con respecto a si se pueden dar esta vacuna o va a haber alguna especial para ellos o algún calendario, digamos, distinto de toda la población, de los grupos de riesgo, obviamente. Gracias. La campaña de vacunación es como venía planteando el ministro. El presidente va a hacer una reunión virtual durante el fin de semana con los gobernadores. Siempre hicimos un trabajo articulado con todos los gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad durante todo el tránsito de la pandemia. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el trabajo coordinado que hubo entre todos los equipos que tuvimos que sobrellevar la articulación de la gestión de la pandemia. Y esta etapa, la etapa de la vacuna, también se va a seguir con ese mismo formato. Un trabajo articulado con gobernadores y gobernadoras. El fin de semana el presidente va a estar manteniendo una reunión con cada uno de ellos, en términos virtuales, naturalmente, y ahí se va a definir la fecha precisa de inicio de la campaña de vacunación, que será, naturalmente, la semana próxima, pero que lo que nosotros necesitamos es, así como venimos trabajando, que sea a partir de la coordinación, con una mirada federal, con lo que es nuestro país, tan vasto en territorio, y necesitamos que sea a partir de esa metodología de trabajo que nos dio realmente buenos resultados en la coordinación, en la solidaridad también entre las distintas provincias, entre los distintos sistemas, seguir articulando entre el Estado nacional, provincial y municipal. A partir de la reunión del fin de semana se van a saber las precisiones de las fechas que van a ser coordinadas entre el presidente y los gobernadores. Con respecto al tema de los adultos mayores. Sí, como no, le agrego algo porque me parece que había preguntado algo más también. El contrato nuestro es con la República, el gobierno a gobierno, son 300.000 dosis en diciembre, lo que está cumpliendo hoy, 5 millones de dosis en enero
y 14.700.000 dosis en febrero, con una opción que puede hacer uso la Argentina de ampliar en 5 millones más el pedido nuestro. Es decir, un buen número, como ustedes se dan cuenta, muy masivo. Con respecto a este tema, miren, las vacunas se van aprobando según los grupos en los cuales se hizo la investigación, la fase 3. En general, todavía ninguna vacuna del mundo está aprobada, por ejemplo, para embarazadas, tampoco no hay ninguna vacuna que tengamos en ese menores de 18 años, de manera tal que en realidad esta vacuna tiene todos los caminos hechos, inclusive ya sabemos que aprobado científicamente, falta todavía que un paso dentro del Ministerio ruso para que sea aprobada, pero de todas maneras nosotros no vamos a usar nada que no esté aprobado. Ahora, es la misma vacuna, simplemente lo que se hace es analizar cada uno de los grupos etarios qué resultado tuvo. El análisis del grupo de más de 60 años ya está terminado, lo que no está todavía es puesto en marcha, pero por la información que tenemos, inclusive va a empezar la vacunación en Rusia. De todas maneras, nosotros, en el orden que tenemos de prioridades, como lo hemos dicho explícitamente, y esto se hizo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en acuerdo con las provincias, se comienza con el personal de salud. Esto es así en prácticamente todo el mundo, porque primero toman más riesgos, obviamente, y segundo son más necesarios, de manera tal que son más necesarios eventualmente sí. Ojalá que no lo sean, pero claramente siempre son los que atienden al resto, de manera tal que tenemos que cuidarlo. Por eso empezamos con el personal de salud y después hay un gradiente por grupo y, por supuesto, el grupo de más de 60 años está incluido y va a ser vacunado en su totalidad, salvo que no lo requiera. Emanuel Herrera, de AM750. En primer término, para el jefe de gabinete, usted habló, Cafiero, de esperanza y expectativa. ¿Eso no se traduce en el discurso de algún sector de la oposición que incluso ha amenazado con juicio político al ministro Ginés González García? Y al ministro de Salud, preguntarle en qué estado está la negociación con otras vacunas, más allá de este hito importante de hoy que se ha firmado con la Federación Rusa y puntualmente con la vacuna Pfizer. Mira, la verdad que hoy es un día de mucha expectativa, de mucha esperanza y me parece que el sentimiento que inunda a la mayoría de los argentinos y argentinas es ese, y no es este otro de enojar más a los que ya están enojados, angustiar más a los que están angustiados, darle más temor a los que ya tenían miedo. Esa no es una estrategia para una comunidad que trata de salir adelante después de haber sufrido y seguir sufriendo una pandemia en nuestro país que ha arrojado más de 40.000 muertos y que efectivamente tenemos que seguir cuidándonos porque cada uno de esos fallecimientos nos duele muchísimo. Por lo tanto, me parece que no hay que ir por ese lado. Nosotros estamos con una mirada mucho más amplia y con la idea de que entre todos y todas, como dice el presidente, nadie se salva solo, como dice el presidente, necesitamos de todos y todas para salir adelante. Y ese va a seguir siendo nuestro mensaje. Lo mismo, o sea, nunca en mi vida he recibido los agravios que he recibido en los últimos días, pero claramente creo que no se puede jugar con la esperanza de un país, porque esto no es contra el gobierno, esto es contra los argentinos, en mi modo de ver. Eso por un lado. Por otro lado, usted me preguntaba Pfizer. Bueno, mire, Pfizer fue el primer laboratorio que el propio presidente, obviamente, festejó y ofreció que se hiciera lo que se hizo, la fase 3. La fase 3 más importante en número de vacunados del mundo que hizo Pfizer la hizo en Argentina. Luego de eso, bueno, naturalmente se hizo en un hospital militar, un hospital del Estado. Siempre tuvimos una gran esperanza porque era de las que estaba un poco en la punta de las investigaciones. En realidad surgió el problema que todavía no está terminado y que tiene toda la expectativa el gobierno de poder resolverlo, pero no fue nuestro el problema. Nosotros siempre quisimos hacer ese contrato, pero hubo unas exigencias del contrato que no son cumplibles dentro del marco de la ley argentina, con lo cual el gobierno no puede salirse de eso. Y esa es la situación. Pero nosotros tenemos alguna esperanza de poder resolverlo esto. Ministro Claudio Benítez, de la agencia TELAM.
Al ministro le quería preguntar un panorama de la situación epidemiológica en estos momentos, si hay preocupación por esta segunda ola que se está manifestando y por el incremento de algunos casos, y al jefe de gabinete si es posible tener, no están ni Bisotti ni Nicolini, pero tener un panorama de cómo fue la situación, la tarea realizada en Moscú y la operatoria hasta llegar aquí a Ezeiza con las vacunas. Bueno, mire, bueno, no sé cómo contestamos. La primera parte de la pregunta era... De la pandemia. De la pandemia. Sí, mire, estamos muy preocupados y muy ocupados. Hemos tomado medidas estos días vinculadas con frontera, con vuelos, que son claramente parte de nuestra preocupación. Pero nuestra preocupación central es que se ha disparado una especie de no comportamiento, por decirlo de alguna manera no muy elegante. Es decir, creemos que la disciplina social que supimos mantener durante un buen tiempo en la gran mayoría de los argentinos, el cumplimiento de cosas que son es para favorecer a cada uno de nosotros, es cuidarnos y cuidar a todos los que tenemos cerca. Eso se ha resquebrajado muchísimo en los últimos 15 días. Entonces tenemos que retomar eso, porque si no, verdaderamente hay síntomas y hay números que nos están preocupando. Es decir, veníamos descendiendo muy bien y hace 2 semanas que nos estabilizamos y con alguna tendencia a incrementar los casos. Y esto cuando se dispara es muy difícil de contener. Entonces es la preocupación del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales, y tiene que ser la vacuna un estímulo a que nos cuidemos, porque algunos me parece que creen que la presencia de la vacuna libera aún más la posibilidad de que no tengan inconvenientes, o sea, libera los comportamientos. Y al revés, hasta que no tenemos muchos vacunados, de ninguna manera estamos exentos de volver a momentos difíciles. Bueno, a ver, mucha información fue llegando. La tarea que se hizo en Rusia fue una tarea de anticipación, fue una tarea también que no solo, bueno, que lideraron tanto la doctora Carla Bisotti como la licenciada... Bien, 11:35 en la República Argentina, conferencia de prensa en Ezeiza, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, titular de la cartera de Salud de Nación, Ginés González García. Hoy empezamos un nuevo camino, es una de las declaraciones de los funcionarios, Fede. Sí, bueno, tuvieron varias definiciones, muchas de ellas las anticipamos también hace un rato. Una es que el plan de vacunación va a empezar la semana próxima, entre el lunes y martes, y todo está supeditado a la reunión que va a tener el presidente Alberto Fernández con los gobernadores vía Zoom durante el fin de semana. Esperan que sea el sábado. Esta reunión el sábado, me dice. Claro, sí, que va a ser el sábado, por esto que te decía Dani, que sea coordinado el inicio de la vacunación para que la mayoría de las provincias arranquen, si es el lunes, que arranquen el lunes, y que no una arranque el lunes, otra el martes y otra la semana próxima. ¿Puedo meter un bocadillo? Claro, cómo no. ¿Hace cuánto sabíamos que el cargamento de Rusia llegaba en principio el 23 o el 24? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Bien, ¿por qué esperar hasta el sábado para tener una reunión por Zoom, una conversación con los gobernadores por Zoom, para empezar el lunes? ¿Por qué no haberla hecho antes y arrancar el fin de semana, después de Navidad? Inmediatamente, ¿por qué esperar? Ya estaba diseñado que arranque el lunes el plan de vacunación, no el fin de semana. Sí. Lo que se va a definir en esta reunión es esto que te digo, de que una provincia no arranque antes que otra. Ya están todos los ministerios de salud... al mismo tiempo. Claro, todos los ministerios de salud provinciales ya tienen diagramado cómo va a ser no hay que definir nada nuevo, ya tienen todos cómo va a ser la vacunación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, bueno, todas las provincias ya tienen armado a quiénes van a vacunar primero, a dónde van a ir las vacunas y cómo se van a distribuir. De eso no hay ninguna duda. Lo que va a ser es una reunión un poco más política, Dani, si se quiere, para determinar esto de que arranque el lunes o el martes la vacunación. Tiene que ver con la distribución, todo el país. Entonces. Tiene que ver con la distribución para que llegue a cada provincia, a cada rincón. Eso va a llegar, ¿no? eso va a llegar. Es para que no arranquen antes. Eso es una primera definición que dejó esta conferencia de prensa. La otra, obviamente, la preocupación por la pandemia, por el avance de casos en la Argentina. Sí. Habló el ministro de Salud
del cierre, destacó el cierre de fronteras que empieza a regir desde esta medianoche y hasta el 8 de enero, pero también lo que está pasando dentro, fronteras adentro, con la relajación que Estoy muy estamos preocupado, viendo. dijo Y Ginés, muy ¿no? y claro, Seguimos muy preocupados por este relajamiento que notamos en la claro. sociedad. Esto te decía Dani, la reunión de ayer giró un poco en la vacuna y otro poco o mucho sobre la preocupación que hay entre los infectólogos y los profesionales de la salud y las autoridades nacionales sobre el relajamiento que hubo en los últimos días, y estamos llegando a las previas de las fiestas con un índice de contagios muy alto. Esperaban que a esta altura del año podría estar un poco más abajo para que en las fiestas, con la relajación lógica de las fiestas, se iba a incrementar hacia el verano. Bueno, esto empezó a acelerarse y hay una gran preocupación en ese sentido. Esa es otra definición que dejó la conferencia de prensa, pero también hubo más. Se dirigió definiciones. a la oposición, dijo, Sí. fui muy criticado. Fueron las palabras literales del ministro, De ¿no? Ginés, nunca fui tan maltratado como estos últimos días, y se hizo referencia a este pedido de juicio político, a esta arremetida de Elisa Carrió contra el ministro de Salud. El jefe de gabinete trató de bajarle el tono a la pelea con la oposición, dijo que no era momento, que era un momento de celebración para los argentinos, y no quiso meterse en polémicas mayores con cierto sector de la oposición. Dentro del gobierno hay una bronca enorme, obviamente, Lo que con pasa la es que oposición. Ginés sabe que uno de los nombres y cargos a cambiar a futuro dentro del oficialismo justamente era la cartera de salud, su nombre.